Sin embargo, queremos dedicarnos a hablar sobre lo que pasa dentro del Consejo y cómo la propaganda a veces hecha a través de los medios de comunicación puede llevarnos a pensar cosas distintas de lo que pasa en un proceso como el que estamos viviendo en el Consejo Constitucional. Y para eso vamos a conversar con un hombre que siempre está dando opiniones a través de Twitter, etcétera, pero con fundamento, ¿no es cierto?, con datos, un experto en comunicación, publicista, académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati, quien ya está conectado a través del Zoom con nosotras y nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, muchas gracias. Hola, Hassan. Hola, Daniel. Hola. Siempre me insultan contigo, Daniel, en Twitter. No sé por ¿sí? qué, pero... ¿Te insultan con Daniel? Sí, me dice, oye, este gallo igual a Daniel, y siempre la cuestión ahí. Me ponen como un karma. Pues. ¿Cómo era lo que dijimos delante? Que era buena la frase, esa como... Sí, que vamos a tener que pagar arriendo, Cristian, porque vivimos mucho en la mente de algunas personas. Está bien. Es muy buena esa frase. Oye, queremos analizar, porque tú también lo hiciste a través de tus propias redes, ¿verdad? La portada de la segunda del 24 de julio, que fue hace 2 días, tenemos tu tweet, lo vamos a mostrar. La portada de la segunda, hoy, dice Cristian, la guardo para estudiarla en clases. Simplemente resulta insigne cómo asocian a Aldo Valle, de sensibilidad de izquierda, claro, una persona que fue independiente por el Frente Amplio, si no me equivoco, con el potencial fracaso del nuevo proceso constitucional. Es muy interesante. ¿Por qué no entrevistaron a Beatriz Zevia del Partido Republicano? Nosotros nos habíamos preguntado exactamente lo mismo, Cristian, y cuando vimos tu tweet dijimos, mira qué interesante, alguien que está haciendo la misma reflexión que nosotros hicimos en nuestra pauta, el mismo análisis. Es bien interesante porque ¿cuáles son las ideas que están generando el rechazo de las personas? Sin embargo, ponen a Aldo Valle en la portada del diario para hacer o sea, dar cuenta de esta preocupación y de los niveles de rechazo, o más bien, de la opción en contra que está creciendo. ¿Qué te parece, Cristian? Si estuviésemos en una clase, ¿cómo estaría usted analizando esta portada? Mira, es interesante porque en el fondo es peor porque a la presidenta del Consejo está entrevistada. Está entrevistada en las páginas interiores, pero no está en la portada de ella. Entonces claro. Es peor el pecado. Pero bueno. Ahora, ¿eso por qué pasa? Y finalmente, porque yo creo que siempre estas cosas no hay que ir de inocente en comunicación política. Siempre hay estrategias, y esto yo creo que es parte de una estrategia por adelantado del Mercurio en general y sus medios de comunicación asociados dentro del mismo holding, de ir preparando un poco un fracaso del proceso en diciembre. Y eso van a intentar de alguna forma endosarlo también en parte al oficialismo, sin duda. Es parte de un poco del juego político y sin duda va a ser así. Y creo que un poco lo que está tirando la segunda con esa portada esta semana es simplemente ir probando un poco esta mecánica de estrategia política comunicacional. Yo creo que va por ahí. ¿Es lícito? Sí, es lícito, porque son los juegos de una democracia donde hay libertad de opinión. Claro. Y eso es así nomás. Ahora hay que tener claro que, como pasó en el proceso constituyente 1, donde también Daniel ahí fue parte, y no hubo una estrategia de la izquierda en general frente a una propuesta súper eficaz, muy bien pensada por la derecha, sí, ahora debería haber una estrategia. Lo que hasta el momento yo tampoco lo veo. Yo igual veo todavía al oficialismo muy en pañales en términos de una estrategia para enfrentar algo que es súper importante, porque no sé si ustedes estarán conmigo de acuerdo, Hassan, ahí, Daniel y la Alejandra, pero yo creo que se está jugando, en este proceso se está jugando un poco los procesos eleccionarios del año que viene y subsiguiente. Claro. Se van a sentar un poco las bases conceptuales de cada eje político. Entonces creo que es muy importante esta pelea y yo ahí veo un poco, para variar, al oficialismo un poco perdido, sin una estrategia clara frente a algo que es bastante obvio por parte de la oposición. Es lo que hay que hacer y lo van a hacer nuevamente bien como lo hicieron en la etapa 1. Sí, a ver, Cristian, lo que tú dices a mí me hace mucho sentido, pero ¿te puedo preguntar qué harías tú? Tú tienes bastante experiencia y gran capacidad. No, simple lo que ya haría. A ver. Mira, abordando, yo creo que a mí hay muchas cosas que me gustaron del proceso 1,
de la etapa uno del constituyente, y particularmente lo comunicacional me gustó mucho el enfrentamiento. Porque los procesos eleccionarios, como son la creación de una nueva constitución, porque también es un proceso de elección, eh, requieren de aristas, requieren de oponentes. ¿Ah? Y creo que en ese sentido, si bien hubieron personas como tú, por ejemplo, Daniel, en el evento pasado, que metieron mucho el tema y generaron ruido, fue bueno porque mantuvo el sistema vivo. ¿Ah? Como también la Tere Marinovich, por el otro lado, uno podía echar peste y pericotes, pero también mantenía este sistema en vivo, lo mantenían los medios, había discusión, había vida. Este es un proceso totalmente aséptico, quirúrgico, sin ningún tipo de microbio, ningún tipo de bacteria, y eso le ha hecho pésimo al proceso porque finalmente se nota cada vez más que un proceso encapsulado, y creo que espero que ahora a partir de las 1000 acotaciones que se hicieron respecto del paper que se entregó, saque un poco de sangre, ¿ah? Corra sangre porque eso va a revivir el sistema y va a hacer que se pongan los medios, hayan puntos de vista distintos y se trate un poco de salvar esta situación que por lo visto, según las encuestas, es bien insalvable. O sea, yo creo que para tu pregunta, Daniel, es súper simple la respuesta. Aquí hay que generar una discusión, hay que generar oponentes, hay que sacar esto a la calle porque si no va a quedar muerto, como ya está muriendo. ¿Ah? Está en etapa agónica y la única forma de salvar a este casi cadáver es simplemente que surjan puntos de vista distintos. Que Perdona, republicanos, ¿salvarlo cómo, Cristian? ¿Salvarlo para qué? ¿Para que sea aprobado o para que sea discutido? para que sea discutido en primer lugar, y si es discutido y hay puntos de vista divergentes, eso es muy probable que te genere una aprobación o rechazo a final de año, pero por último va a haber un proceso no encapsulado. Ya. Y si no es encapsulado, lo más probable es que pase algo a final de año. ¿Ah? Positivo incluso para los que están de acuerdo a este proceso etapa 2. ¿Ah? A eso me refiero. Claro. Hoy por hoy es algo que está totalmente dormido porque no hay discusión. ¿Ah? Como que hay unos derrotados que asumieron esta derrota per se, está en la actitud física, en la actitud verbal, en lo que denotan, en lo que connotan, y se nota mucho. ¿Ah? Entonces, en verdad, si no están de acuerdo con este proceso, ¿para qué miércoles se metieron? O sea, mejor rechácenlo, salgan y se rechaza esta cuestión de una. Porque si está todo el oficialismo no de acuerdo con este proceso, se acaba nomás, se acaba ahora y nos evitamos el costo de una elección a final de año. Y esperamos 10 años más, qué sé yo. Claro, Pero seamos sinceros. ¿Ah? lo que tengamos Seamos que esperar. sinceros. Hemos esperado harto, Claro. digamos, claro. Exacto, Ahora, desde el exacto. punto de vista mediático, digamos, yo entiendo para dónde vamos, ¿no? Esa portada de la segunda es bastante clara, hacia dónde quieren dejar como este nuevo fracaso, que ya es lo que se ve venir. Yo también coincido contigo. Habría preferido, de verdad, esperar para tener un nuevo proceso constituyente, porque los ánimos estaban bajos. Para entusiasmar a las personas hay dos como caminos, ¿no? Aquí esto fue hecho por los partidos políticos, ¿verdad? Y que también puede ser legítimo, sí puede ser legítimo. Pero también deberían estar informando. A mí yo no veo ninguna campaña comunicacional de ningún lado, porque la información puede ser información. Siempre, claro, hay puntos de vista, etcétera, pero también podríamos estar informando de lo que pasa. Por ejemplo, la gente, yo creo que muy poca gente sabe que se va a votar a favor y en contra, en vez de apruebo o rechazo. Poca gente también debe saber que, no sé, qué está pasando, cuáles son las enmiendas, como bien tú dices, Cristian. Más de 1000 porque además, enmiendas presentadas por los republicanos. Exacto, se habla de más de 1000 enmiendas, entonces qué difícil llegar a esto, ¿no? Pero el grupo que tiene el poder son los republicanos, son la derecha, y por lo tanto Tan van a piolita. siempre tratar de tirar la pelota para el lado contrario, ¿verdad? Y no estamos viendo nada. ¿Qué debería hacer, no sé, el mismo consejo? Que Mira, Alejandra, ¿no es es cierto? bien simple. Claro. Mira, es súper simple lo que tú decís, la pura y santa verdad. En el fondo, mientras más guarde silencio el gobierno, ni siquiera los constituyentes a favor del proyecto, ya sean de izquierda o derecha, da igual, se le va a cargar la mano a final de año al gobierno porque no tuvo un proceso de difusión de esta etapa, del constituyente 2. Entonces yo creo que es tremendamente delicado porque vuelvo al origen de lo que yo estaba hablando. No veo en el gobierno una estrategia comunicacional y política para abordar este proceso 2, dado los resultados de las encuestas hasta ahora, que claramente o sea, si el gobierno guarda silencio, en términos o sea, el gobierno tiene que ser neutral, obviamente, pero tiene que poner recursos económicos para difundir esto, si no la culpa va a ser del gobierno que no lo difundió.
Y ese va a ser uno de los argumentos que va a usar probablemente la oposición si esto fracasa, un poco para sacarse los pillos de encima, particularmente republicano y en segundo lugar Chile Vamos tradicional, por darle un nombre. ¿Ah? Entonces creo es delicado eso, particularmente. Y dada la experiencia anterior que hubo en el proceso constituyente uno. Exacto. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es estar informando de lo que está pasando, ¿no? Así es. Que es lo que debería haber hecho en el primero también. ¿No hay cierta responsabilidad final de los republicanos que tienen mayoría y que tienen que hacer ofrecerle al país una alternativa? Y si esto fracasa, pregunto porque se ha hablado mucho, ¿tendrán responsabilidad? ¿Pondrán entredicho la candidatura de Kast si es que esto fracasa porque ellos son los que tienen la manija ahora? Yo creo que no. ¿Ah? A ver, el estamento político, los que les gusta la política, los que están en política, los partidos, los presidentes de partidos en general, han hecho ver, claro, que la responsabilidad es de republicanos, pero la realidad es que las personas, los que votan finalmente, la gran mayoría que vota, y los que hacen que las elecciones se ganen y no se pierdan, esas personas no están en ese día a día cotidiano de la política, y por lo tanto, si se hace un buen manejo comunicacional por parte de la derecha, y se le asignan bien las responsabilidades más bien al gobierno y por defecto al oficialismo, indudablemente que la opinión pública va a empezar a asociar el problema al gobierno. La opinión pública normalmente se guía por la emoción, no verticaliza mucho la información, y son los que votan, y además están votando obligados. Entonces hay un estamento de personas ahí que en verdad no se informan profesionalmente, ¿ah? Se dejan guiar mucho por las redes sociales, por lo que dijeron, por el WhatsApp de los parientes, de los amigos, y no comparan mucho más, esa es la realidad. Entonces, frente a esa realidad, a mí me vuelve a sorprender, Daniel, a tu pregunta, lo que pasa con el gobierno, la poca, la pasividad que tiene comunicacional frente a un evento tan importante, no para el presente, ¿ah? Sino para los próximos 2 años. Exacto. O sea, 30 años. Porque son 30 años. la cosa eleccional, que tienes toda la razón. El próximo año creo que vienen las municipales y un par de años más Sí. diputado y presidente. Y después 30, 40 años una nueva constitución que ya creo que no, con lo que presentaron, con lo que hay, no vale la pena. Hassan. Yo quería preguntar por un tema relacionado con un poco paralelo, que es esta comisión de desinformación del Ministerio de Ciencias, ¿cierto? Que yo comparto con Alejandra que fue un error tratar de volver tan rápidamente al proceso constituyente sin masticar el debate nacional que tuvimos que terminó con el rechazo. Cuando uno tiene una campaña sobre un texto constitucional plagada de desinformación y una campaña informativa del Estado, no la campaña a favor, sino informativa, totalmente ausente, hay un problema que como sociedad tenemos que debatir antes de volver a preguntar por la Constitución. Eso lo viví en carne propia como británico con el debate sobre Brexit, ¿no? La población británica votó para salir de la Unión Europea y el día siguiente, pregunta más buscada en Google por cientos de miles de personas, ¿qué es la Unión Europea? Había un grado de falta de información y de desinformación muy, muy fuerte, ¿no? Hasta pusieron una publicidad en un bus que decía 350 millones de libras esterlinas vamos a poder gastar en el Servicio Nacional de Salud, dinero que recuperamos de la Unión Europea. Una falsedad, porque ese dinero nunca existía, ¿no? Un invento, ¿no? Inventaron números y no había una habilidad de chequear los datos más básicos en una situación donde no había campaña informativa. Cuando uno va al debate constitucional en Chile fue peor, mucho peor, porque allá en Inglaterra había Cambridge Analytica metido y estaban violando los controles de gasto, porque hay límites de gasto y ellos gastaron mucho más en la desinformación. Pero tenemos algo de información acerca de esos gastos. En Chile, el gasto en redes sociales no tenía ni siquiera límites, no tenía control. El CERVEL solamente controla a los que están registrados en sus sistemas, que son movimientos que son partidos políticos o que son movimientos ciudadanos que buscan plata pública. Total descontrol, falta de información y un ambiente de desinformación y de noticias falsas que todavía no hemos enfrentado. Entonces, en esto yo creo que es súper negativo enfrentar el proceso constituyente sin pensar un poco en eso. Y quería preguntar entonces, ¿cómo ve la respuesta de la Comisión de Desinformación que inventó el gobierno? ¿Cómo ve algo ahí que podría salir para enfrentar este problema?
para tener un debate constitucional más serio? Buena pregunta, Hasana. Mira, en el fondo son cosas distintas. Yo creo que el tema de la comisión de desinformación es una comisión poco oportuna, ¿ya? Porque en el fondo tenemos un sistema político muy bipolar, binario, totalmente binario, blanco-negro, aquí no hay tonos grises, y simplemente poner esa comisión simplemente fue agregar un poco de combustible a la hoguera que ya estaba muy prendida. Creo que no fue oportuno. Si es necesario hacerlo, sí. Además que el perfil que tiene los que integran son todos bien académicos, muy diversos. ¿Ah? Entonces, claramente es una comisión objetiva, eso es indiscutible, pero el momento es poco oportuno. Pero es un carril nada que ver. O sea, yo creo que el tema del proceso constituyente, capítulo 2 es un proceso autónomo de la desinformación. Es un proceso en sí mismo. ¿Ah? Es una organización, una estructura independiente del otro. Claro, la desinformación incide, porque es una estrategia política la desinformación, pero son cosas distintas, corren por carriles distintos. ¿Ah? Yo creo que no tienen nada que ver. ¿Ah? Yo sí insisto en el punto. El tema del proceso constituyente es una responsabilidad del gobierno, básicamente informarlo, como tú señalás muy bien, Hassan, informar, proceso de difusión, no de comunicación, para que todo quede claro y transparente y no hayan responsabilidades, al menos por parte del oficialismo, y dejar claro quién es el responsable, por defecto. Y la Comisión de Desinformación es un proceso de largo aliento, es un proceso de investigación, de universidades, de meter al mundo empresarial, como está también en la Comisión. Es un tema mucho más profundo, pero es complejo porque finalmente estamos viendo que desde el enfrentamiento entre Trump y ¿cómo se llamaba? Y la Hillary Clinton y Steve Bannon, que mete la estrategia de la desinformación como una herramienta de comunicación política básica, que tuvo su éxito en Brasil, tuvo éxito en Italia, tuvo éxito casi éxito en España, éxito en Francia con Le Pen también. Funciona la desinformación. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso constituyente. Son cosas distintas. ¿Ah? Miriam Echeverría dice, con la nula esperanza que tengo de este proceso, voy en contra. Leyendo e informándome de lo aprobado, discutido, decepcionante. Plata perdida, dice. María Genoveva dice, la gente ni siquiera se interesa ni informa antes de votar y vota como si jugara al loto. Fabiola Collado dice, yo me declaro en contra. Kiara Yara dice, este segundo proceso tiene un 80% menos de participación que el anterior, porque es un proceso antidemocrático y se hizo a espaldas de la ciudadanía. Eulalio Carú dice, en contra, el progresismo debe dejar de lado este proceso y comenzar una campaña del rechazo. Franco dice, se veía venir que iban a hacer una constitución portaliana. Y Pedro Santos Luz dice, fracasó la estafa y el fraude, yo me imagino que está diciendo. Eso es algunos de los comentarios. O sea, como ves tú aquí, hay una muestra de quienes están en contra del proceso, efectivamente, pero el público en general de La Voz de los que Sobran es gente que está bastante informada, que al menos tiene interés en saber de estos temas y se informa. No es el grueso de la población. Porque los últimos estudios dicen que Chile tiene una profunda fatiga informativa. La gente no quiere saber. ¿Cómo reencantar al público? ¿Qué tipo de campaña hacer informativa para que sepan lo que viene? Porque no hay nada peor para la democracia que la gente vaya a votar sin tener información, creo yo. Mira, el Zielonka, que es un politólogo polaco, él habla de que en el fondo la política en el mundo y en Chile también vive en una etapa pre-digital o pre-internet. Las personas se mueven a la velocidad de la información digital, es una velocidad muy distinta a la política, y la política sigue pegada en el siglo XX, en el siglo XIX, y eso hace que la política, al sentir esta desesperación de no poder responder con velocidad a todo lo que pasa, y la gente está mucho más informada que antes, o también desinformada, como decía antes Hassan, caso Brexit, en el fondo opera la política muy intuitivamente, dando un poco a muchas veces palos de ciego, ¿ah? Y con muchos errores, equivocándose mucho. Un buen ejemplo lo que ha pasado hasta ahora con el Frente Amplio en el gobierno, se ha equivocado mucho. Y eso es por la desesperación de querer dar respuesta a todo. Lo mismo también le pasó a Piñera con toda la experiencia de gente con mucha experiencia en política ya, con Bachelet también, si uno empieza a mirar para atrás, un poco lo mismo. Entonces, en ese contexto, la única forma, yo creo, de reencantar a las personas es, en verdad, hacer algo que siempre el sistema político ha evitado hacer, ¿eh? Que es modernizar la política. Uno de los pocos países que lo hizo más o menos fue Nueva Zelanda, en que profesionalizó mucho más la política, profesionalizó mucho los ministerios,
y de alguna forma fueron dando respuesta de una forma bastante más rápida. Bueno, igual es un país pequeñito, con menos población, Claro. o sea, es más fácil, es como Uruguay también a nivel de Sudamérica, pero en definitiva, yo creo que pasa por de verdad modernizar la política. La política se quedó pegada en el siglo XX, y el mundo cambió mucho entre medio, y la política no ha querido cambiar, no ha querido cambiar, no se ha querido adecuar a los tiempos presentes. Y mientras eso no pase y la gente no lo sienta, vamos a seguir viendo distintos gobiernos dando palos de ciego, porque Pero se apuran. algunos sí la modernizaron. Aquellos que empezaron con las fake news, hay algunos que empezaron con toda esa mentira y el Mira. sistema que tú mismo estabas contando antes, Voy a hacer una pregunta que va en tu línea, Daniel, que viene del público. Chiara Yara pregunta, ¿qué opina Leporati de la campaña millonaria de la derecha para el plebiscito anterior? ¿Qué opina de la oficina? Por ejemplo, se refiere a Rebaño, que era esta agencia, ¿no es cierto?, que se dedicaba a hacer videos falsos, que difundía mentiras sobre Daniel Stingo. ¿Qué te parece a ti eso, justamente? Bueno, mira, los comunicadores, Alejandra, somos personas que nos pagan por ser eficaces, Exacto. por cumplir metas, más allá de nuestros cariños y nuestra ideología, que todos las tenemos, o sea, todos tenemos una posición política, y en ese sentido creo que la estrategia de la derecha, lo dije al comienzo, fue tremendamente eficaz, o sea, cumplió con todos los requisitos, generó un imaginario, levantó ciertos antihéroes como Stingo, por ejemplo, como Daniel, levantó unos antihéroes ahí frente al sistema, salieron también héroes como la Tere Marinovich y otros, y generaron un imaginario increíble de inseguridad frente al futuro, y eso son estrategias de comunicación bien hechas. ¿Son inmorales? Sí, claro, pero que yo sepa, la comunicación política nunca ha sido muy cercana a la moral. Es una herramienta que se usa para poder lograr triunfar electoralmente en elecciones y después mantenerse en el poder durante un gobierno, que se llama comunicación gubernamental, que es distinto, obviamente, a la comunicación más de guerra, que es la electoral. Pero yo creo que funcionó muy bien, o sea, funcionó tan bien que la derrota fue feroz. Claro. Ahora, yo siempre he dicho, para que haya una guerra tienen que haber dos. Aquí no hubo una guerra, porque en verdad el manejo de la oposición al proceso uno fue maravilloso, fue espectacular, y en verdad no hubo un oponente, hubieron islas de oposición, pero no hubo ninguna mirada estratégica. Yo creo que el problema que tiene la izquierda en general, para responder a lo que están preguntando ahí, en Chile al menos la izquierda no tiene una estrategia, y creo que Pedro Sánchez en España, este fin de semana, dio muy buen ejemplo de cómo hacer una estrategia política. A los que nos están escuchando, googleen, busquen campaña del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, búsquenla, las campañas, son espectaculares. O sea, el PSOE en España iba en declive y es probable que siga gobernando si logra convencer a los catalanes, pero eso es una mirada estratégica, que en Chile la izquierda no la está teniendo por una especie de desunión que tiene. Ahora, tiene que aprovechar también que la derecha tiene sus problemas hoy en día, ¿cierto? Con republicanos, Claro, buscar que un poco también una están autonomía. divididos. Claro, también están divididos. Ahí quiere también la UDI hacer reposicionarse, te fijas, robarle un poco, de evitar la pérdida de clientes, entre comillas, de militantes que se está llevando republicanos, pero a la respuesta de los que nos están preguntando, obviamente que la estrategia de la derecha fue impecable. Y las agencias que manejaron esto fue impecable. La estrategia, ojo, para cerrar el punto, la estrategia de la etapa uno del proceso constituyente se mantuvo en mayo de este año. Fue la misma estrategia comunicacional, fue la misma agencia de publicidad, fueron los mismos guiones. Y la izquierda nuevamente volvió a fracasar, sabiendo que esto venía así, porque todos lo sabíamos, los que estamos en este negocio, sabíamos que la izquierda y la derecha iba a hacer la misma propuesta. Y lo hizo y ganó, nuevamente. Ahora, como para cerrar, ¿tú crees que, por ejemplo, el CERVEL debería tomar en consideración estas estrategias que se usan digitalmente, como que hoy día no las toma en consideración? Pues en cualquier momento se está haciendo campaña al final. La campaña es permanente. Es absurdo eso de que dura 3 meses la campaña. Entonces hay un sector que tiene el dinero. Y no son partidos políticos ni movimientos ciudadanos que quieren postular para Exacto. cargos Público. de representación Claro. popular. No, acá estamos hablando de organizaciones de lobby que están usando una estrategia para Agencias, desaparecer. empresas. Claro, pero Claro. ¿quiénes contratan esas agencias? Organizaciones de lobby. Claro. No, empresarios. Claro. gente. Ahora mira, yo en eso, ahí yo no sé qué, es difícil eso, Alejandra, porque en el fondo yo ahí soy bien liberal en esa mirada. Creo que siempre a ver, uno tiene que ser como persona, como ciudadano, y ahí pasa la educación, pasa nuestro pésimo sistema escolar, nuestro pésimo sistema público de educación,
Yo creo que pasa por la gente, o sea, lo que decía Hassan antes es increíble, o sea, Hassan, Inglaterra tiene un sistema de educación increíble, o sea, ni comparable con el nuestro, pues. Y se comieron completo el Brexit, Claro. votaron con la guata, no con la cabeza. O sea, también incluso con la educación, un país con mucha cultura, con mucha diversidad como es Inglaterra, fracasó absolutamente en ese proceso que fue el Brexit. Eh, Ahora, yo creo que Chile todavía ni siquiera estamos en la etapa de Inglaterra, o sea, tenemos un sistema de educación muy básico que no permite que las personas muchas veces decidan con más racionalidad. Ahora, a mí no me gusta estar controlando todo, porque al final cuando controlas todo, controlas nada. ¿Ah? Perfecto. En España, por ejemplo, el CERNAC en España, para que sepan, el CERNAC en España es una organización que tiene más o menos 1.500 empleados, es grande, el Estado le mete dinero y están controlando permanentemente todo lo que hacen las empresas a nivel de oferta, de promociones, de lo que dicen los envases, etcétera. O sea, los españoles se comprometieron con un sistema que controla, no como el chileno. ¿Ah? Entonces, si de verdad vamos a entrar a controlar un poco lo que ustedes plantean, o lo que tú planteas, Alejandra, es igual, te implica una estructura ya mayor, ¿ah? No es menor. O sea, si no nos pasa lo que pasa siempre en política, vamos a hacer esto, se crea la ley, se aprueba la ley, y después no hay quien fiscaliza, porque no hay presupuesto para los fiscalizadores, pues. Claro. Entonces, Claro, si eso de pasa verdad vamos mucho. a hacer esto, hagámoslo bien. Sí, ahora parece que la Contraloría estuviera ahí, no sé cuánto se demoró en sacar, o sea, ya había pasado la elección cuando, ¿no es cierto? Cuando preguntaron, No es y pega de la ya, Contraloría, no es pega de ellos, ¿te no, fijáis? claro, no es Yo, pegada de a, ellos para nada. a tu pregunta, para cerrar el punto, yo creo que hay que tener una ciudadanía mucho más educada, con más capital cultural y social, que en Chile es muy pobre, eso se destruyó después de la Absolutamente. dictadura, o durante la dictadura se destruyó eso. Y en segundo lugar, tener, si vamos a hacer algo de verdad en serio, hagámoslo en serio, po. Si no, caemos en un CERNAC. León sin diente. Exactamente. Exacto. Cristian Leporati, muchas gracias por estar hoy día en la mañana en La Voz de los que Sobran. Estuvo muy interesante la conversación y por supuesto que me parece que hay que seguir analizando esto siempre, porque es muy importante para tener una buena democracia, tener libertad de expresión, evidentemente, como está diciendo Cristian, y también análisis político, análisis de los medios, ¿verdad? Y de la propaganda y la publicidad política que existen. Y existen esas herramientas hoy día. Cristian no está diciendo ojo, que eso sea... Miremos a España. Es que lo que está diciendo es que en el fondo hay que ser realista. Sí. Esas son las armas que existen hoy. Y con esas armas todos deberían estar jugando. No hacerse el bueno diciendo, ay no, es que yo entonces no voy a contratar esa porque somos, no sé, mejores personas, morales. Mandemos los superiores. videos de Suárez a la moneda. Cristian, muchas gracias. Gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo, Chao, chao. chao. Muy bien, con eso nos vamos. Que estén bien. Chao, chao, chao. Hasta Que estén bien. mañana.